Que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a arrancar con un estudio más. Estamos introduciéndonos al libro de los Jueces y vamos a comenzar leyendo uno de los trozos bíblicos principales en donde se nos habla de Judá y su hermano Simeón, quien le ayuda a hacer la captura de Adonibesec. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Vamos a inclinar nuestro rostro y hacemos una breve oración en esta hora. Nos ponemos en las manos y en la dirección del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias porque nos permites estar, mi Señor, esta mañana reunidos con motivo de aprender tu palabra, de inquirir conocimiento, Señor, en la sabiduría tuya. Ilumínanos pues, Espíritu de Dios. Dirige, Señor, la enseñanza en esta mañana, y tu pueblo en sus hogares, Señor, pueda recibir la porción, el pan que necesita para alimentar su espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Reprende todo lo que quiera estorbar, Señor. Así como hacías en el arca del templo, también en los santuarios que se han levantado en los hogares, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesús hemos hecho esta oración al Padre, creyendo que tu Santo Espíritu, Señor, toma control en esta hora. Aleluya. Amén. Es Judá el primero, y es que recordemos, los que han venido estudiando con su servidora, recordemos que sobre Judá recae ahora la primogenitura, y es él el primero en subir y conquistar el resto de la tierra que se le ha sido adjudicada. Y el relato de Jueces arranca aclarando que ya Josué ha partido. Por eso dice que aconteció que después de la muerte de Josué se consulta a Jehová y recae sobre Judá el ser el primero en subir a la batalla. Veo aquí remarcada la hermandad que hay entre él y Simeón, y por eso se acerca y le dice: sube conmigo, y cuando te corresponda a ti subir a pelear, yo iré también contigo. La filialidad que hay entre ellos, el amor filial y estrecho que se encuentra entre estos hermanos para ir y con la presencia de Dios con ellos vencer. Y una de las primeras cosas que quiero remarcar en este pasaje es el nombre de Adonibesec. Adoni significa Señor, por tanto el nombre de este rey significa Señor de Besec. 70 reyes, dice. Y es que bien dice la Escritura, hermano, se cumple la palabra, que lo que el hombre siembra es lo mismo que cosecha. No tiene que pasar de nuestro espíritu o entendimiento que lo que nosotros hagamos también nos será pagado conforme a nosotros hagamos. Y dice la Escritura que este hombre que había cortado a 70 reyes y los había hecho menores en fuerza, que les impidió de esta manera ser diestros para la batalla o para la guerra, y recogían migajas, dice, de su mesa, también así Dios
le había hecho. Y el reconocer esto, que Dios así le había hecho, es que, como dijo el salmista David, en la tierra de los vivientes hemos de ver la mano de Dios para con los justos y también para con los injustos. Todos aquellos que proceden mal, hermano, llega su tiempo y su momento aquí, en la tierra de los vivientes, que ellos también van a recibir el pago a sus acciones. Una de nuestras maestras en el departamento infantil siempre recalca a los niños que cada acción tiene una consecuencia. Y es lo mismo, lo podemos ver claramente a través de la palabra. Nuestras acciones tienen consecuencias. La física dice que cada acción tiene una reacción. Lo que nosotros hagamos va a traer consecuencias a nuestras vidas. Lo que Adonibesec hizo a otros reyes también trajo consecuencias a su vida. No piense el que hace mal que va a salir librado. Las cosas malas que se hacen en esta tierra también se pagan con consecuencias. Aquí lo vemos como juicio de Dios y lo vamos a ver en nuestras vidas como juicio de Dios. El que juzga a las naciones, el que juzga al hombre, es nuestro Dios. Y el juez que está establecido para juzgar a las naciones en un tiempo no muy lejano, iglesia, es Jesucristo. Por eso nosotros debemos estar preparados, y dice la Escritura, como una novia ataviada que está esperando a su esposo, a su amado. Judá conquista, dice el siguiente trozo bíblico, Jerusalén y Hebrón. Y en estos pasajes podemos ver cómo la mano de Jehová está con ellos. Toman la ciudad y dice que la consumen a fuego y pasan por espada a sus habitantes. Recordemos que el mandamiento de Jehová fue este: no dejar a las naciones que habían quedado ya, habían arrojado a pueblos muy grandes y fuertes, y ahora están con pequeños remanentes que han quedado, pero tienen que echarlos fuera de la tierra que se les ha entregado para poseer. Si usted analiza y regresáramos a las escrituras de Génesis que ya habíamos visto anteriormente, Judá ya había estado en estas tierras con sus familias, pero ahora que vienen de Egipto, vienen a recuperar lo que ya Dios le había prometido a Abraham desde el principio. Y el libro de Jueces nos habla es conocido también Jueces por los hebreos como la época de hierro de Israel. Así como en la historia se conoce la época de hierro, también Israel entra dentro del curso histórico, y aquí vamos a ver ya algunas referencias de la usanza del hierro, porque recuerden que anteriormente eran utilizados más los metales simples como tales como el cobre, como los que utilizaron en la hechura del santuario, pero la unión del cobre y el fierro forman el hierro, y ya esto viene más adelante y lo vamos a ver aquí con los jueces. Y hace referencia aquí en este trozo bíblico del capítulo 1, del 8 al 10, que hirieron a Sesaí y a Imán y a Talmai, quienes son conocidos como los hijos de Anac. Estos hombres que se conocieran grandes eran de estatura alta, y ahí Judá y Simeón vencieron a estos tres. Y después se nos hace una referencia corta sobre Otoniel, como un recuerdo de lo que ya vimos, porque a Otoniel vimos en Josué cómo él toma Debir y se le es entregada por esposa a la hija de Caleb, de nombre Axa. Aquí se nos hace nuevamente esta referencia como un recordatorio de quién es Otoniel, dado que dentro de los jueces, Otoniel es uno de los primeros que Jehová levanta para defender a las tribus y para juzgarlas según el mandato de Jehová. Los jueces no eran reyes, no eran gobernadores totales, sino que solamente estaban
para libertar por un tiempo a la nación. Y quiero hacer referencia, porque muchos de ustedes no han estado en la escuela dominical, al simbolismo que tiene Axa en este pasaje. Aunque no se le menciona en otros pasajes, Axa es una mujer con visión de parte de Dios, como debiéramos de ser las mujeres cristianas, las hijas de Dios. Y dice en este pasaje que Otoniel toma Debir, y recuerden, allá en Jueces nos explica que Caleb, cuando toma Hebrón, a las orillas o en las faldas de Hebrón se encuentra Debir, y allí hay gente también de guerra. Y entonces, en la visión correcta que Caleb tiene de parte de Dios, él no quiere enemigos cerca de él. Por tanto dice, a quien tome Debir, yo le voy a entregar a mi hija Axa. Y es Otoniel el que se levanta, hijo de su hermano menor, y toma esta tierra, toma por posesión este lugar, y entonces recibe también en premio a su esfuerzo a la hija de Caleb. Y cuando ya tiene la tierra, ya tiene la posesión y también tiene a la esposa, él le aconseja y hace se detiene por un momento para decirle, dile a tu padre que también nos dé fuentes de agua. Y ella, hermano, mire, es lo que yo veo, y veo cómo la gracia de Dios se muestra para iluminarnos, con el fin de que nosotros sepamos cómo conducirnos. Ella no se resiste al consejo que su esposo le está haciendo, al que ahora es su compañero, sino que analiza y ve a futuro. Ella está mirando que a su generación no le haga falta. Por tanto, no se resiste en decir, no, ¿por qué? Si tú eres mi esposo, ahora tú súpleme. Ella se detiene, analiza rápidamente, se baja de la cabalgadura en la que va y va a su padre. Cuando su padre le pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? Ella le responde, padre, dame agua también, quiero fuentes de agua. Y según el relato de Josué, Caleb le concede a ella agua. Esta simbología en la palabra, hermanos, significa el Espíritu de Dios. Y es que, mujeres, si en nuestra familia hay provisión del Espíritu de Dios, nada nos hará falta. Aunque Axa estaba mirando el cultivo, estaba mirando la prosperidad de la tierra para sus hijos, nosotros hoy tenemos que ver la prosperidad de nuestro hogar a través de la llenura del Espíritu Santo. Y es necesario que pidamos al Padre que nos puede conceder esto, que nuestros hijos, que nuestro hogar no haga falta la llenura de su presencia. Porque no es el conocimiento secular, ni la mucha capacidad que ellos tengan en lo literal, en la literatura, en las ciencias, en las carreras que puedan obtener en esta tierra. El triunfo de nuestro hogar, de nuestros hijos y de nuestra familia está en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo, en que ellos puedan conocer cuál es la manifestación de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y tenemos que conducirlos día a día, preocuparnos en demandar al Padre, que es el que nos puede dar, para que a ellos no les falte esta bendición tan grande que es la llenura del Espíritu de Dios. El pasaje continúa hablando de la extensión de las conquistas de Judá y Benjamín, pero en estos pasajes ya hay frases muy claras y específicas de lo que el Señor quiere que aprendamos y que nosotros no debemos hacer, y el porqué de muchas circunstancias que vamos pasando a través de nuestra vida como cristianos. Primero dice el versículo 17, y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. La palabra Horma en hebreo significa destrucción, es decir, hicieron como Jehová les había mandado y destruyeron para levantar
una nueva ciudad. Ellos no dejaron allí ningún rastro de lo que a Jehová no le gustaba, sino que hicieron como él les había mandado. Dice el 19, y Jehová estaba con Judá, porque la razón de la que nosotros, o para que nosotros obtengamos una victoria, es porque Jehová esté con nosotros. Si Jehová no está con nosotros, nuestras fuerzas son incapaces de lograr una victoria. Pero la razón por la que Judá logra poner por nombre a esta ciudad Horma es porque Jehová está con él. Sin embargo, dice, Jehová estaba con Judá, quien arrojó de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Por eso le digo que es conocida esta parte de la historia de Israel como la época de hierro de Israel. Da a entender que estos carros forjados con hierro le dieron fortaleza a estas otras naciones. Mas yo me pregunto en el análisis para el estudio que yo hago para mí misma, ¿acaso no Jehová podía destruir los carros como destruyó los carros de los egipcios en el mar? ¿Qué considera? Yo considero que sí, Dios podía destruirlos. Mas el corazón de la nación estaba no inclinada a entender que la victoria venía por Jehová, sino en la posibilidad que ellos tenían por su fuerza. Por esta razón, estos que estaban en los valles no fueron quitados, porque ellos no tuvieron la confianza que debían, aún sabiendo que Jehová estaba con ellos. Por eso no pudieron sacar a estas naciones que tenían carros errados. Versículo 21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y no solamente Judá está dejando gente que es pagana, que no adora a Dios, que tiene inclinaciones a dioses ajenos, a diferentes deidades, sino que también ahora Benjamín, el menor de ellos, de los hijos de Jacob, está dejando también habitantes en Jerusalén que debían ser quitados, como eran los jebuseos. En la extensión de las conquistas de Manasés y Efraín, los hijos de José, dice que tampoco Manasés arrojó a los de Betseán y a muchos otros. Y en el versículo 30 dice que tampoco Zabulón, en el 31 tampoco Aser, en el 33 tampoco Neftalí, en el 34 Dan fue acosado por el amorreo porque tampoco lo sacó de la tierra. Pero termina diciendo el capítulo 1 en el versículo 35 que cuando José, o sea, José dentro de las tribus es Efraín y Manasés. Y yo lo digo de esta manera porque aunque el mayor era Manasés, la bendición la tomó Efraín, la rama fructífera. En la profecía de Jacob aparece Efraín como la rama fructífera de José. Entonces, cuando José cobró fuerza, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim hasta Sela hacia arriba. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para explicar el punto de este capítulo 1. Ya que ellos no quitaron a las naciones que Jehová les mandó echasen fuera del territorio, cuando cobraron fuerza, en lugar de reaccionar a la voz de Dios, ellos hicieron algo que les pareció bien, como fue cobrarles tributo. Ahora tenemos fuerza, bueno, vamos a ser los tributarios y que ellos nos paguen por habitar. Vamos a rentarles esta buena tierra que Jehová nos ha dado.
Yo sé que a muchos de ustedes, al igual que a mí, ya el Espíritu de Dios comienza a revelarles en su corazón. No es coincidencia el parecido que tiene a muchas de nuestras reacciones como pueblo de Dios. Y muchas veces se nos hace fácil y decimos, esto es mejor, y de esta manera no vamos a desagradar tanto a Dios, porque pues no los echamos fuera, pero los tenemos sujetos a nuestro dominio. El único que puede dominar todo completamente, con plena autoridad, es nuestro Dios. A Él se le sujeta todo. Todas las cosas en el universo se le sujetan a Él. Por eso muchas veces cuando yo oro, declaro esta palabra que declararon allá en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol dice, y todo quede sujeto en obediencia al poder de su palabra. El poder de su palabra sujeta todas las cosas, amados hermanos. Pero a nosotros difícilmente, por nuestra propia fuerza, se nos van a sujetar algunas de las cosas que queremos dejar como rastrojos dentro de nuestra vida. Dios hace lo imposible y deja a nuestra labor sujetar aquellas cosas o echar fuera de nuestras vidas aquellas cosas que estorban para el progreso de la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Para que seamos perfectos en Él, tenemos que luchar día con día. No solamente alimentarnos con leche, sino procurar alimentarnos con las viandas más fuertes de la palabra, de la enseñanza y de la estructura de un verdadero cristiano. Estamos siendo edificados, pero cada uno sobreedifica en el fundamento como Él quiere. Y algunos edifican con oro, otros con plata, otros con hojarasca. Pero el fuego probará la obra de cada uno. ¿Y qué cree que pasará con aquel que edificó con heno o con hojarasca al ser probada por el fuego? Necesitamos, amados hermanos, oír la voz de Dios. Estos consejos no son solamente históricos y que ya pasaron. Fueron dejados para la guianza de la iglesia, para la guía del pueblo. Y este pasaje a mí me deja muy en claro que nuestros pensamientos no son los de Dios. Y como sus pensamientos son más altos y como sus caminos son más rectos, es mejor apegarnos a su pensamiento, seguir sus caminos, porque el que José haya hecho eso, a pesar de que había cobrado fuerza, en lugar de desecharlos, de echarlos fuera de la tierra y solamente cobrarles tributo, provoca la ira o el enojo y juicio de Dios, que vamos a ver en el capítulo 2. Y dice el capítulo 2, el ángel de Jehová en Boquim. Este encabezado tiene que ver con una segunda aparición que se ve del ángel de Jehová. Y dice el capítulo 2, versículo 1, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y contesta, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Había una orden específica, como hoy en día hay un mandamiento específico para nosotros como hijos de Dios. Y es que nos guardemos en santidad, y es que busquemos la dirección del Espíritu Santo. Y es que la palabra, hermano, es la mejor guía. Muchos están desesperados esperando que un profeta venga y nos diga cómo tenemos que actuar. Gran equivocación, iglesia. Porque la profecía está aquí en su palabra. Y la palabra más certera, dada por el Espíritu de Dios, de verdad y de gracia, es esta, las Sagradas Escrituras.
¿Quieres saber cómo conducirte? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo actuar? Lee la Escritura. ¿Cómo educar a los hijos? Lee la palabra. ¿Cómo tratar a tu esposo? Lee la palabra. ¿Quieres saber cómo tratar a tu esposa? Lee las Sagradas Escrituras. No son los consejos de internet, no son los consejos de libros o de grandes historiadores, de grandes escritores, ¿cómo podría decirlo? Románticos los que te van a enseñar cómo llevar tu casa. Es la palabra de Dios, amada iglesia. Son las Sagradas Escrituras las que nos enseñan la correcta manera de vivir y de vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra Boquim se traduce como los que lloran. Y yo encuentro una referencia de Génesis 35:8, donde en Gilgal, en el lugar que se llama Betel, al pie de Betel, había una encina a la cual se le puso por nombre los que lloran. Por lo que dentro de la historia podríamos hacer referencia que en ese mismo lugar Jehová les vuelve a hablar, y dice el versículo 4 que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por tanto llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron sacrificio a Jehová. Como ustedes no quitaron lo que debían quitar, ahora les será por azote y estorbará sus ojos. Cuando nosotros no queremos, hermanos, deshacernos de aquellas cosas que estorban en nuestra vida para agradar a Dios, y las queremos como tener ahí subyugadas y que de repente nos sean útiles, porque a nosotros nos parece bien, van a ser un estorbo para nuestro andar en Cristo. Van a ser un constante azote para nuestros costados. Y por eso hay mucha gente en el cristianismo que no se puede mantener firme, que es como la onda del mar, que viene y que va, que es como la nube sin agua y que es arrastrada por cualquier corriente de viento de doctrina. ¿Por qué? Porque ha dejado cosas en su vida que Jehová ha mandado sean quitadas. Y es que muchos dicen, ay, es que mientras mi Dios no lo quite, entonces ahí lo voy a dejar. No, amado hermano, Dios ya hizo lo que le correspondía. Envió a Jesucristo su Hijo a morir en la cruz para quitar de nosotros la condenación. Pero a nosotros nos corresponde arrepentirnos de todo nuestro corazón. Cuando hay arrepentimiento, hay verdadera recepción. ¿Verdadera recepción de qué? Dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay remisión, o sea que no se borran los pecados, pero son quitados por la sangre de Jesucristo cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y es que el que está arrepentido se aparta del mal. No te aparta el Señor, Él te ha santificado para Él, pero nos corresponde a nosotros, a usted y a mí, buscar estar constantemente en plenitud de santidad, apartándonos del mal, quitando de nosotros lo que nos estorba. El Señor, así como resucitó a Lázaro, pudo haber dicho a la piedra, piedra, muévete para que Lázaro salga. Mas la voz de Jesús en aquel pasaje bíblico dice, quitad la piedra y quítenle los vendajes. A nosotros hay partes que nos corresponden, iglesia, hagámosla. Hagamos esas partes, no sea que el Señor se aire y sea contra nosotros, y entonces tengamos un continuo azote. Todo porque nosotros así lo hemos querido, pues Dios no pretende, Él siempre ha querido, no pretende lastimarnos, siempre ha querido que nosotros tengamos plenitud en Él. Por eso nos envió a Jesucristo, iglesia. Aquí nos hace una breve referencia también el capítulo 2 acerca de la muerte de Josué. Esto ya lo vimos al finalizar Josué, aunque no lo mencioné la semana anterior, porque lo íbamos a ver aquí en Jueces. Dice que Josué muere ya de edad de 110 años, 10 años más joven que Moisés, y yo entiendo que Moisés, a pesar de los 120 años que tenía, dice la Escritura que sus ojos jamás se apagaron, sino que
era un hombre completo, en plenitud, a pesar de sus 120 años. Sin embargo, Josué hace referencia a su edad diciendo, ya soy viejo para ir a la guerra, como diciendo, ya no tengo la misma fuerza que tenía al principio de la guerra. Así es que él muere a los 110 años, muere Josué, hijo de Nun, y la expresión que nos da el versículo 9 dice, siervo de Jehová. Esta expresión le da una plenitud a Josué, amados, siervo de Jehová. Y también aclara la escritura que mientras él vivió, el pueblo no se apartó de Jehová. Y aún dice, mientras los ancianos que vivieron durante el tiempo de Josué, el pueblo no se apartó. Quiere decir que el trabajo del siervo fue bueno. El trabajo y la instrucción del siervo Josué fue un trabajo conforme a la voluntad de Dios. Y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantaron después de ellos otras generaciones que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces se levanta la apostasía en Israel, después de la muerte de Josué y de aquella generación que conoció las obras grandes y terribles de Jehová, dado que tenían entre ellos quienes les contaminaban. El corazón de Israel se vuelve a inclinar para retroceder al mandato de Dios. Apostasía significa retroceder o apartarse. Se apartaron pues del mandamiento que Jehová había dejado allá en Deuteronomios para seguir aquella copia de la ley que se les había instruido. No debían dejar. Ellos la dejaron para inclinarse a otros dioses. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cuando se refiere a Baales, significa diferentes. No solamente Baal, sino otras figuras como eran Acera, como los dioses paganos que tenían allí, Astarot y otros muchos diferentes, de los cuales no habla claramente el pasaje, pero la historia nos las declara como los fértiles atribuidos a Venus, y todo este tipo de situaciones fuera del mandato y la limpieza que Jehová tenía para el pueblo. Y se encendió, versículo 14, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. ¿Quiénes eran estos de alrededor, hermanos? Aquellos pueblos que supuestamente Israel les pagaba tributo. Pero ahora, dado que Israel se apartó de Jehová, entonces ellos estaban siendo acechados. ¿Cómo podemos nosotros lograr, hermano, que los malignos, que los perversos, que toda la maldad que se levanta alrededor de nosotros no nos afecte? No apartándonos de lo que Dios estableció, no apartándonos de nuestro Dios, no deshonrando a Jesucristo, sino viviendo bajo la guianza de su Espíritu Santo. La iglesia, el pueblo de Dios, va a evitar que robadores vengan y nos despojen, de que los malos, de que los perversos nos quiten lo que el Señor en su misericordia y bondad provee para nuestras casas. Cada vez que yo leo estos pasajes, iglesia, me doy cuenta que no estamos lejos y que bien dice la Escritura que su palabra no envejece, no se cambia, no se muda. No es algo falaz, sino que se aplica perfectamente a los tiempos y las edades que la humanidad vaya pasando. El 16 dice que Jehová levantó jueces para librar de la mano de los despojadores. Y estos jueces, uno de los primeros que encontramos
es Otoniel. En el capítulo 3 dice la escritura que las naciones que fueron dejadas fueron para probar a Israel. Cuando Dios permite que nosotros seamos salvos por Jesucristo y su Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado y hace que procedamos al arrepentimiento, y algunas cosas, como les dije anteriormente, van quedando en nuestra vida para sujetar, como el carácter, ¿cuál es la palabra? Actitudes que tenemos, costumbres, malas costumbres que tenemos. No es porque Él no las pueda quitar en el momento. Hay personas que vienen a Jesucristo con diferentes problemas como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, que para ellos es muy difícil dejar. La mayoría de los que tienen este tipo de vicio, aunque vayan a grupos, aunque estén con psicólogos, es difícil para ellos dejarlos, pero hay gente que viene a Jesucristo, que es libertada por completo, y que hay testimonio que no pueden volver a fumar porque les asquea, o no pueden volver a hacerlo porque ya Dios les ha hecho libres de esa opresión. Sin embargo, quedan cosas como el carácter con los cuales tenemos que batallar, y son dejadas de parte de Dios para probarnos. ¿Y qué queremos nosotros como iglesia a través de la prueba? ¿Salir aprobados o salir reprobados? Yo en todo momento, hablando de la escuela, quería salir aprobada. Yo me esforzaba porque mis exámenes llevaran un bonito 10. Al enseñárselo a mi madre, yo me sintiera contenta. Es lo mismo que debe de pasar en nuestra vida como cristianos, amados. No solamente preocuparnos por una calificación buena en lo secular, sino, iglesia, si no te esforzaste cuando eras estudiante, preocúpate ahora que eres cristiano por llevar una calificación aprobada de parte de Dios. Si esto fue dejado en tu vida para probarte, esfuérzate, y como le dijo Dios a Josué, sé muy valiente, sé muy esforzado. No te eches para atrás, no sueltes nada, sino abraza en el nombre del Señor siempre la victoria, porque la Escritura dice que en Jesucristo usted y yo somos más que vencedores, a través de Él y solamente a través de Él. Hay cosas que son dejadas para probarnos. Yo era muy torpe en mis actitudes, mi manera de hablar, mi manera de tratar a las personas era muy torpe, y a veces no me daba cuenta en mi torpeza. Pero doy gracias a Dios por aquellos que Él puso a mi alrededor para instruirme y para decirme, eso no se hace así. Si Dios no hubiese trabajado por su Espíritu en mi carácter, cada vez que alguien me decía esto, como mi carácter era muy torpe, la reacción podía haber sido haberme enojado. Pero el Señor me enseñó a oír. Y aunque molestaba en mi corazón, comencé a recibir aquella enseñanza. Y los que hoy me conocen han de pensar que, como dijo por ahí una persona, no, es que el hermano es como su nombre, es dulce. Pero la realidad, amados, es que solo la gracia de Jesucristo y el conocimiento a través de la palabra, que no es mucho el que tengo, pero el poco que tengo, me ha ayudado a pelear cada día esta batalla contra las cosas que fueron dejadas en mí para probarme. Y lucho cada día para ser aprobada, porque el fin de nosotros como iglesia es alcanzar nuestra redención con Jesucristo en las nubes. El fin de la iglesia no es solamente lograr un buen hogar, una bonita familia y prosperidad sobre la tierra. Eso es vano, eso se queda, eso lo va a consumir el fuego. Pero nuestra meta es llegar al cielo con Jesucristo. Es llegar a las bodas del Cordero. Ese es el punto principal por el cual lucha la iglesia. Jesucristo a eso vino,
no a prosperarnos económicamente, no a prosperar nuestras casas y nuestras familias. Jesucristo vino a salvarnos. El capítulo 3 nos habla de estas naciones que fueran dejadas para probar a Israel, pero también nos da la apertura para el primer juez, que es Otoniel, libertador de Israel, y él libertó de Cusán Risataim al pueblo. Y dice el versículo 9: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Este primer juez de Israel libra al pueblo y lo hace reposar por solo 40 años. ¿Por qué tan breve tiempo? Porque es el tiempo que el corazón del pueblo se mantuvo fiel. 40 años solamente. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Y cuántas veces ha decaído su esperanza? Porque podemos decir 40 años fueron pocos, ¿cierto? Pero en nuestra vida como espirituales hemos permanecido firmes y en ese nivel espiritual que el Señor quiere durante toda nuestra vida. ¿Verdad que no? A veces solamente son 5 años, 2 años, y hay gente que se mantiene de esta manera fluctuante, porque dice la Escritura, al ser fluctuantes, nada puede prosperar. El pueblo se mantuvo 40 años en paz, hasta que muere Otoniel, el sobrino de Caleb, y entonces se tiene que levantar otro juez. Y con esto vamos a terminar esta mañana. Se levanta Og, libertador de Israel de Moab. Y este hombre, aunque era tenido como incapaz para guerra, porque dice la Escritura que era zurdo, y la interpretación en hebreo de un zurdo es el que tiene atada la mano derecha. Eso significa zurdo, atado de la mano derecha. Y los que somos diestros sabemos que si no tuviéramos la mano derecha seríamos muy torpes con la izquierda. Es decir, que a un zurdo dentro del pueblo era considerado como uno que era un poco más torpe para la guerra, según lo que dice el comentario bíblico. Sin embargo, Ahod es el hombre que Dios levanta, y es que esto tiene un simbolismo muy grande dentro de la Escritura, porque da a entender que lo que para otros, lo que para muchos ojos es incapaz, en las manos de Dios es una gran potencia. Le está hablando el Espíritu de Dios como me está hablando a mí. Tal vez usted y yo éramos incapaces de lograr algo en nuestras vidas. Tal vez todo lo que planeamos se vino abajo cuando nuestro plan no se ejecutó como nosotros queríamos, cuando faltaron personas en nuestro plan, cuando lo que pensábamos no se nos dio como queríamos. Pero como usted y yo estábamos en los planes de Dios, bendito sea su nombre. La victoria no la da la multitud, la victoria no la da el armamento, la victoria no viene por la cantidad que podamos poseer. La victoria viene cuando nuestro Dios pone sus ojos en nosotros. Y aunque aparentemente estaba atado de la mano derecha, su mano zurda fue la que Dios usó para libertar a Israel de este rey que los había subyugado y que les tenía ahora en oprobio. Y dice el versículo 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Y Eglón subyugó al pueblo. Dice, como el pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek,
y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años oprimidos. Y en un momento dice en el versículo 16 que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y envían a Ahod a dejar un presente a este rey de los moabitas. Está Amalek, dice, en su sala de verano, que se entiende que es como una terraza donde él sale a tomar el sol o a tomar el fresco, reposando. Cuando Ahod llega, y recuerden que él lleva ceñido a su lado derecho un puñal que él se había fabricado de doble filo, de 1 codo, aproximadamente sus 37, 40 centímetros, con todo y la empuñadura. Y dice la escritura que ellos llegan, entrega el presente, y ya cuando se van a retirar, dice este pasaje que Ahod le dice: tengo una palabra de Jehová para ti, una especial, te la quiero decir en secreto. Y entonces el rey moabita envía a que todos salgan, y entonces se acerca a su oído para darle esta palabra, y esta palabra era que Jehová ya había juzgado y enviado libertador, y no le agrada a Jehová que su pueblo sea subyugado. Hermano, el plan de Dios no es que nosotros estemos aplastados por las obras de Satanás. El plan de Dios no es que la iglesia ande divagando en diferentes corazones, que ande divagando su corazón entre diferentes maneras de conducirse. Hay una sola manera, y es la guianza del Espíritu de Dios. Él extiende su mano izquierda hacia el lado izquierdo y nadie lo toma por mal. Él no lo vea mal porque sabe que los diestros desenfundan del lado izquierdo. Y es que nuestras aparentes desventajas, hermano, en Dios son nuestras grandes fortalezas. Por eso el apóstol Pablo dice: ahora entiendo esto, que cuando yo soy débil, se fortalece el poder de Dios sobre mi vida. Es mejor que yo sea débil, es mejor que yo mengüe, pero que crezca Cristo en nosotros, que crezca Él en mi vida, porque entonces en aparente debilidad, pero me voy a conducir en la fortaleza del poder de Dios. Y dice que deja ir el puñal en el estómago del rey, y dice que se le va hasta la empuñadura, aún el puño, y entonces declara la palabra que aún, dice, el estiércol salía de él. Este hombre dice que era muy gordo, por eso se va todo en la empuñadura con el puño de Ahod. Y de esta manera muere Amalek, que había subyugado por 18 años al pueblo. Y cuando esto sucede, aún dice la historia, nos narra que Ahod cierra la puerta, nadie se da cuenta, él puede salir tranquila y libremente porque delante de él va Jehová, quien le ha enviado a juzgar ahora al pueblo de Israel. Y él se levanta. En el versículo 29 dice que él se levanta y le dice al pueblo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron a los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y por último se levanta el tercer juez, Sangar, del cual solo hay un breve versículo, pero se declara que después fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y se habla de la ferocidad de Sangar, 600 hombres con una aguijada.
Y es que la promesa de Jehová decía que un solo hombre perseguiría a muchísimos, a cientos, dice. Uno o dos solo de ustedes perseguirá a cientos. Esta es promesa de Dios para nosotros. ¿Cuántos se levanten? Acuérdese que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y dentro de las potestades están legiones. Son muchos. Pero en el nombre de Jehová y con el poder del Espíritu Santo, usted y yo somos fuertes. Porque no nos hace fuerte nuestra capacidad. Pero hay por ahí una frase que hace muchos años yo hice mía. Y es que Dios y yo somos mayoría. Aunque muchos se echaran atrás, aunque muchos se fueran, dice una alabanza, que se vayan todos. Pero si permanece su presencia, si Él está contigo, si Él está conmigo, seamos incapacitados de cualquier parte de nuestro cuerpo o de cualquier parte de nuestra capacidad, hablando de lo secular. Si Dios está conmigo, si Dios está contigo, si Dios es con la iglesia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Incline su rostro, vamos a orar y vamos a dar por concluida esta enseñanza. Recuerde lo que el Espíritu de Dios le ha hablado. No lo deje ir, no deje escapar de su corazón. Deje que gobierne su espíritu la voz que el Espíritu Santo hoy nos ha dado. Padre, en el precioso nombre de Jesús, se levante quien se levante. Si tú eres por tu iglesia, ¿quién la destruirá? Tú has dado autoridad y potestad a la iglesia. Tú has dado autoridad, Señor, a tu pueblo para derrotar y echar fuera todo lo que estorba, de manera que nosotros y tu Espíritu Santo, Señor, seamos uno. De manera que la comunión con tu Espíritu nos dé libre acceso al Padre, a ti, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, Señor. Gracias esta mañana por el pueblo que haya acompañado esta enseñanza juntamente conmigo. En el nombre de Jesús, dejamos establecido tu reino, Señor, sobre nuestras vidas. Síguete gloriando, Señor, a lo largo de esta situación en la que estamos atravesando. A través, mi Señor, de esta contingencia en la que estamos encerrados, sin poder, sin tener libertad para venir a tu casa, pero con toda la libertad de tu Espíritu Santo para invocarte, para que descienda tu presencia en nuestros hogares, para que el Betel esté levantado continuamente en el hogar de tu pueblo. Corra con libertad tu palabra, Señor. Mientras vemos los milagros y prodigios de tu mano, como dijeron los apóstoles, permítenos tener un oído atento a tu voz y proclamar esta palabra con libertad, para que haya, mi Señor, sanidad en muchos, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo a nuestro alrededor. Mi Señor, tu luz siga brillando, nosotros seamos las lumbreras en medio de la oscuridad, por el poder de tu palabra. Señor, gracias. Sé con nosotros, Santo Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les recuerdo que por la tarde también tenemos servicio. Hoy, a las 5 de la tarde, está programado el culto. Y también tenemos culto con los niños a través de este medio. Por favor, los papás, procuren estar con ellos. Así como se nos hace hincapié en la escuela, que las clases estemos presentes para ayudarles, yo también les pido a los papás, estén con los niños en el culto virtual, para que puedan apoyarlos, para que puedan ayudarles y pueda ser de bendición también para sus vidas. Amén, que el Señor les bendiga.